Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta reunión. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros. Bien, pues vamos a abrir la escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si traen su Biblia, todos traen su Biblia. Si se acuerdan que ya no va a haber textos en la pantalla. Bueno, para los que no vinieron hace 8 días, les comento. Se ha tomado la decisión de ya no proyectar los textos, pues con el fin de que pues traigamos nuestras Biblias y podamos pues tener más práctica con ella, ser más práctico con ellas. Entonces, por esa razón ya no se van a proyectar los textos, tanto aquí en la congregación como por vía internet. Así que por favor tengan sus Biblias a la mano para el estudio de este día. Bien, dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida en este día. Gracias porque tú nos permites estar aquí una vez más, Señor, compartiendo la Escritura, cantándote alabanza, Señor, exaltando tu nombre, Jesús. Padre, te queremos rogar que en este día tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor. Que abra el entendimiento, Señor, que respalde tu palabra, Señor. Que nos ayude a entender cada una de las cosas que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre. Bien. El libro de Proverbios nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay que entender una cosa, que es sobre todas las cosas. Tanta importancia tiene el corazón para Dios, que dice que sobre toda cosa que puedas guardar, guardes tu corazón. Más allá de los pecados que tú puedas llegar a cometer, Dios te dice, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Hoy vamos a estudiar, la enseñanza se llama Los pecados del corazón, y precisamente vamos a hablar del corazón. Déjame decirte primero que nada que en la palabra de Dios el corazón no es precisamente el órgano que bombea sangre en nuestro cuerpo. Cuando dice la palabra corazón, no se está refiriendo exactamente al órgano que todos nosotros conocemos como el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a la parte interna de una persona, al hombre interior, básicamente. Eso es lo que se está refiriendo la palabra de Dios. En el corazón, la parte interna de una persona es donde se piensa, se medita, se reflexiona, se asientan las emociones, se motivan nuestras actividades. Si quieren ir buscando Primera de Crónicas 22:19, en lo que yo les comento, básicamente lo que la Escritura nos enseña es que en el corazón es donde primero se lleva a cabo una idea y después se pone por obra. Primero se piensa y después se actúa. Así es como el hombre naturalmente actúa sobre todas las cosas. Primero piensa en algo y después lo hace, ¿sí? Si leemos Primera de Crónicas 22:19, dice así la Escritura. ¿Ya lo tienen? Libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Primera de Crónicas, capítulo 22, 19. Bien, entonces en el corazón se piensa, se medita, se reflexiona, se asientan las emociones y se motivan nuestras actividades. Yo no puedo hacer algo si primero en mi mente no pienso, no medito, no reflexiono y quiero llevar a cabo ese pensamiento. Después de que he pensado, actúo, ¿sí? Si yo tengo la idea de, por ejemplo, a lo mejor ir hoy al malecón, primero lo pienso y digo, bueno, me gustaría ir al malecón en la tarde, por ejemplo, a caminar un poco con mi familia, ¿sí? Lo pienso, lo medito, ¿sí? ¿Será que pueda, no pueda? ¿Será que tenga otra cosa que hacer? Mejor me quedo a descansar, ¿sí? En tu mente primero llega el pensamiento, ¿sí? Y ya después se lleva a cabo. Probablemente sí lo haga, probablemente no lo haga.
pero estuvo primero en el pensamiento. Así es como la Escritura nos enseña que actúa el hombre. Bien, Primera de Crónicas 22:19 dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Fíjense nada más cómo empieza, cómo la Escritura nos enseña que el hombre tiene la decisión de poder poner en sus pensamientos el buscar a Dios. ¿Sí? Dice, poned ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Básicamente le está hablando al pueblo de Israel, un pueblo que conocía a Dios, que a sus padres, sus abuelos les habían hablado del Dios Todopoderoso. Probablemente muchos del mundo no lo conocen, pero en este versículo específicamente habla de un pueblo que ya le conocía. ¿Sí? Entonces dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Vuestros corazones y vuestros ánimos. Probablemente hoy en la mañana, ¿verdad? Puede ser que te haya venido un pensamiento de decir, mejor no voy a la congre, mejor no voy a la reunión, mejor me quedo a descansar, mejor voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Sí? Pero tuviste forzosamente, ¿sí?, que poner tus pensamientos en venir, ¿sí?, en buscar a Dios. ¿Sí? Tuviste que tomar una decisión y decir, no, yo voy a la reunión a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí en Primera de Crónicas dice eso, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos, dice, y edificar el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Una vez que ya está el pensamiento en el corazón, dice, actuar. Y levantaos y edificar el santuario de Jehová. ¿Sí? Después de que ya estaba el pensamiento ahí, después de que ya estaba el ánimo de hacerlo. Ahora sí dice, levantaos y edificaos. ¿Sí? Es importante entender cómo actúa la mente, el corazón. Cuando me refiero a la mente también me estoy refiriendo al corazón, los pensamientos, para actuar después. Mas sin embargo, normalmente el ser humano, nosotros los seres humanos, tendemos mucho a mirar solamente lo que vemos por fuera, enfrente de nuestros ojos. Es lo que normalmente el ser humano ve. El ser humano no tiene pues el poder para poder ver el corazón de las personas, el corazón de los demás. Normalmente nosotros podemos ver pues la cabeza, un cuerpo, ¿sí? Es todo lo que podemos ver, pero no podemos ver el corazón de una persona. Mas Dios sí tiene ese poder. Dios nos creó y tiene el poder para ver, para conocer nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Lo que hay en cada uno de nosotros en nuestra mente. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. En lo que lo encuentras te voy poniendo en contexto de este pasaje. La Escritura habla que un día el pueblo de Israel pidió un rey, ¿sí? Y Dios le dice al profeta Samuel que unja a Saúl. Saúl, dice la Escritura, que era un hombre muy alto, más alto que todos los demás, que era un hombre hermoso, dice la Escritura, rubio y hermoso, ¿sí? Y Dios lo levanta para ser rey de Israel. Mas sin embargo, un día Saúl, ¿sí?, desobedece a Dios en algo que él le ordena que haga, que destruya un pueblo, ¿sí?, y no deja absolutamente nada, y a él se le hace muy fácil obedecer o seguir en la corriente al pueblo de Israel, en donde ellos querían guardar lo mejor del botín para ofrecérselo en holocausto a Dios. Dios se molesta con Saúl, se indigna con Saúl y le quita el reino, ¿sí?, y le manda al profeta Samuel a que le diga que ya no va a ser rey de Israel. Bien, cuando viene el sucesor de Saúl, ¿sí?, el profeta Samuel está llorando por Saúl, porque ya no va a ser el rey, y le dice Dios, pues ya deja de llorar, te voy a mandar a que unjas al nuevo rey de Israel. ¿Sí? Entonces él se va a donde Dios lo envía, ¿sí? Y miren lo que pasa en el versículo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 16, disculpa.
Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel acerca de elegir al nuevo rey de Israel. Él obviamente esperaba a una persona como Saúl, un rubio, alto, fuerte, ¿sí? Ese era lo que el profeta Samuel en ese momento tenía en su mente, eran sus pensamientos. Y le dice Dios, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dice la Escritura. ¿Sí? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Sí? Nosotros podemos mirar a una persona que parece muy buena persona, con muy buenos sentimientos. Podemos pensar en esta persona como una persona amable, cordial, ¿sí? Y podemos pensar y decir, es una buena persona. Pero Dios no ve eso. Dios ve el corazón. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dice la Escritura. ¿Sí? Dios ve dentro de nosotros cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos, qué es lo que anhelamos o deseamos hacer. Si realmente está en nuestro corazón querer obedecer, no querer obedecer su palabra, hacer su voluntad, no hacerla. Él conoce nuestros deseos, Él conoce nuestros pensamientos. Así como nuestros ojos son para ver y nuestros oídos para oír, el corazón es para entender. Para eso Dios nos ha dado un corazón, ¿sí? Para entender. La Biblia se refiere al corazón del hombre, no donde se puedan guardar sentimientos profundos, sino donde haya entendimiento, ¿sí? Y eso es muy diferente, son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados, ¿sí?, a ver lo externo y catalogar a una persona con buenos o malos sentimientos dependiendo de sus actos. Mas sin embargo, Dios no. Dios ve en la persona el que tenga entendimiento para entender su palabra, para creerla, para ponerla por obra. Normalmente nosotros los seres humanos podemos ver que una persona pues tenga sentimientos muy bonitos, ¿no? Pensamientos muy bonitos. De repente puede esta persona escribirte un mensajito, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Sobre todo se da mucho de repente, por ejemplo, en el noviazgo, cuando el novio le escribe a la novia con pensamientos muy bonitos, ¿sí? Y dices, qué bonito, o sea, las mujeres, ¿verdad? No, pues qué bonito corazón tiene este muchacho, ¿no? Mas sin embargo, no es eso lo que Dios ve. No es eso lo que Dios ve. Dios ve más allá. Dios quiere que entendamos que el corazón Él lo ha puesto en nosotros para que entendamos su palabra, para que comprendamos la Escritura. Normalmente en nuestro corazón es el lugar donde pensamos, donde reside nuestra voluntad, donde decidimos qué es lo que queremos hacer. Es en el corazón donde deseamos y escogemos lo que queremos hacer. El corazón juega una parte muy importante en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, ¿sí? Muy importante. David se regocijaba en Dios porque decía que le había dado los deseos de su corazón, ¿sí? Había los deseos de su corazón en David. Cuando Dios probó a su pueblo en el desierto, Moisés le dijo al pueblo que era para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Si quieres buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice la Escritura que Dios miró en sus corazones para ver si iban a decidirse a obedecer o no. Esto se debe a que en el corazón es el lugar de todos los propósitos y los planes, las motivaciones e intenciones, ¿sí? Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Para muchos, hoy en día,
que se dicen cristianos, se les hace difícil entender por qué Dios a veces permite los problemas, por qué a veces Dios permite las enfermedades, por qué Dios a veces permite las pruebas, ¿sí? Es necesario. La Biblia nos enseña es que Dios prueba los corazones de los cristianos, de sus hijos, ¿sí? Eso es lo que enseña la Escritura. Él saca las intenciones del corazón, ¿sí? Es muy normal que esto suceda en los cristianos, mas sin embargo, a veces nos cuesta trabajo entender esto, porque somos humanos, ¿sí? Somos carne, somos polvo, como dice la Escritura, ¿sí? Pero Él quiere sacar las intenciones del corazón. Él quiere sacar las intenciones. Él quiere que conozcas cómo es tu corazón. Créeme que conforme a lo que dice la Escritura, Dios conoce más nuestro corazón que nosotros mismos, ¿sí? Nosotros podemos tener un concepto de nosotros, pero Dios sabe qué hay realmente en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí? ¿Vale? Capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? Vemos aquí que Dios permitió al pueblo de Israel andar en el desierto por 40 años para probar su corazón, para ver qué había en él, para que poder sacar todo lo que estaba oculto en sus corazones. La Escritura nos dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, ¿sí? Jehová prueba los corazones. El crisol para la plata es un recipiente, ¿sí?, en donde ponen la plata y a altas temperaturas funden el metal y quitan las impurezas. Igualmente, cuando dice la hornaza para el oro, habla de un horno que es metido el oro para ser fundido, ¿sí?, para quitar todo lo que no sirve. Eso es lo que hace Dios cuando permite que lleguen las pruebas, sacar todo lo que no sirve del corazón. Tú y yo podemos decir que amamos mucho a Dios, ¿sí? Yo amo mucho a Dios, yo amo mucho su palabra. Eso lo podemos decir con nuestros labios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, ahí va a salir lo que realmente hay en nuestro corazón. Y eso Dios lo permite precisamente para eso, para limpiar lo que no sirve, para quitar aquello que no sirve, para que nosotros no estemos engañados pensando que realmente así es como son nuestros pensamientos, así es la realidad de nuestro corazón. Ahí es donde Dios limpia, ahí es donde Dios purifica, ¿sí? Pero desafortunadamente muchos, cuando vienen los problemas, ¿sí?, prefieren renunciar, prefieren volver atrás, porque dicen, esto es muy pesado para mí, ¿sí? Mas sin embargo Dios lo permite con un fin, ¿sí?, que nosotros seamos limpiados, que nosotros seamos purificados, ¿sí?, que internamente nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma sea cada día más como Él. Pero si no entendemos esta parte, si no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, si no conocemos la Escritura, ¿sí?, pensamos muchas veces, vienen los comentarios acerca de que, oye, pero es que se me hace que tú andas mal, por eso es que Dios permite que te pase esto, te pase el otro. Ahorita con todo el cristianismo o todo el evangelio, ¿sí?, que se está predicando, ¿sí?, que muchas veces no es conforme a la Escritura, sino han salido doctrinas, muchas doctrinas de un falso evangelio, acerca de que Dios te tiene que bendecir y Dios te tiene que dar y Dios te tiene que multiplicar y que declara y que decreta y que hace, y casi le tienes que dar órdenes a Dios de lo que tiene que hacer con tu vida. Eso no enseña la Escritura, eso no lo enseña. Enseña todo lo contrario. Enseña que Dios nos va a ir cada día perfeccionando hasta que seamos como Él. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Por eso es necesario conocer la Escritura. Porque cuando vienen pruebas, cuando vienen cosas difíciles, nosotros tenemos que estar agarrados de Cristo
porque es el único que nos va a sostener. Y es el que quiere que pasemos esta prueba. Él no quiere que nos quedemos en la prueba. Él quiere que sigamos adelante. Ese es su deseo. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que aprender a ir a Él. En los momentos que no podamos, tenemos que ir a Él. Descansar en Él, fortalecernos en Él para poder vencer la prueba. Porque como humanos nos duele. Como carne nos duele. Las enfermedades duelen. ¿Sí? Los problemas, las aflicciones, la economía, son muchas cosas que giran alrededor de un cristiano, de un creyente. Pero ahí es donde viene la fe, ahí es donde Dios prueba el corazón y salen las intenciones que verdaderamente hay en el corazón. ¿Sí? Bien. El corazón es también el lugar donde experimentamos las emociones, el amor, el odio, el gozo, el dolor, el valor, el temor. Y todas las demás emociones son consideradas como algo que pertenece al corazón. Los seres humanos somos muy dados a las emociones. Muy dados a las emociones. Es muy normal para el hombre natural ser arrastrado por sus emociones. Muchas decisiones de las que tomamos, las tomamos en base a nuestras emociones. ¿Sí? Si nos sentimos contentos, queremos hacer esto y esto y esto y esto. Nos sentimos tristes, queremos hacer esto y esto y esto. O sea, tenemos ciertas cosas que hacemos cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos decepcionados, ¿sí? Y muy pocas veces el ser humano se detiene a leer la Escritura y a conocer qué es lo que Dios quiere que haga en estos casos. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en estos casos? Cada quien actúa conforme a sus emociones. De hecho, te vuelvo a repetir, en el cristianismo que vivimos hoy en día, se manejan mucho las emociones también. Mucho las emociones. La mayoría de los que hemos venido de alguna iglesia, de algún otro lado, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que las alabanzas sean muy sentimentales, ¿sí? Sin un contenido realmente en la Escritura. Mas, sin embargo, cuando llegamos a este lugar y escuchamos las alabanzas, se nos hace extraño, ¿verdad? Pero están basadas en las Escrituras, están basadas en los salmos, están basados en la palabra de Dios y te alimentan, ¿sí? Pero muchas veces estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar por las emociones, por lo que sentimos, por sentir bonito, por sentir calientito dentro del cuerpo, ¿sí? No, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino que en nuestros pensamientos de una decisión firme de hacer la voluntad de Dios. La función máxima del corazón consiste en buscar la sabiduría y el conocimiento, ¿sí? A base de prestarle atención a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que la palabra de Dios tiene un poder sobre la vida del hombre. Tiene el poder de transformar una vida, porque el corazón está diseñado para eso, para entender la palabra de Dios. Es muy importante entender que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad se hayan unidos dentro del corazón, para que podamos comprender pasajes de la Biblia que hablan acerca de nuestro conocimiento de Dios y el conocimiento que Él tiene de nosotros. Y ahí hay que entender algo. Dios es un Dios cercano. Dios no es un Dios lejano. Dios está más cerca de ti de lo que tú mismo crees. Salmos 139, versículos del 1 al 4. Muchos podemos imaginar que no le interesamos a Dios, o a veces sentimos que Dios, no sentimos su presencia, no sentimos que esté cerca. Pero como te vuelvo a repetir, Dios no es un Dios de emociones, ¿sí?
Dios no es un Dios de emociones. Dios no va a estar actuando conforme a nosotros nos sintamos tristes, deprimidos, emocionados, contentos. No actúa Dios así con el hombre. Su palabra permanece para siempre, dice la Escritura. ¿Sí? Salmos 139, versículos del 1 al 4. Fíjense lo que dice el rey David. Dice la Escritura: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. El salmista David, el rey David, tenía claro que Dios conocía cada movimiento de él. Cuando se acostaba, cuando se levantaba, conocía desde lejos sus pensamientos. Sabía lo que él pensaba. Sabía que Dios no solamente veía lo externo, sino que veía lo interno dentro de él. Sabía qué pensaba, sabía qué quería hacer. ¿Sí? Dios tiene el poder para eso. ¿Sí? Y él lo comprendía claramente. Y él lo comprendía claramente. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Que Dios no opera conforme a nuestras emociones. Es muy común de repente escuchar hermanos o hermanas que de repente sienten o piensan que Dios no está con ellos o que Dios no los escucha. Porque así se sienten ellos. Pero si vamos a la Escritura, todo lo que nos rodea está lleno de Dios. Absolutamente todo. ¿Sí? Absolutamente todo. Y solamente tenemos que concentrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios para entender que Dios está aquí. Así nada más. Si tú le das rienda suelta a tus pensamientos, a tus ideas, vas a dudar cada vez más. Pero si tú lees la palabra de Dios y crees en la palabra, Dios se hace real en tu vida. Dios se hace real en tu vida. Pero es lo que tú creas, es lo que tú anheles, es lo que tú desees. Si tú solo estás queriendo sentirte mejor, venir a escuchar la palabra para tener paz, para estar tranquilo, de ahí no va a pasar. Pero si tú en tu corazón estás anhelando al conocer al Dios vivo y verdadero, Dios se va a manifestar a tu vida. Dios se va a manifestar a tu vida, porque Él lo ha prometido en su palabra. Y Él no es hombre para que mienta. O sea, esa es la certeza que tiene el cristiano, que su palabra no miente, que Él es real. Pero va a también depender del deseo y el anhelo y los pensamientos que hay en las personas. ¿Sí? Bien, ahora bien, ¿qué dice la Biblia de nuestro corazón? ¿Qué es lo que dice la Escritura del corazón del hombre? De las criaturas que Él creó. ¿Qué dice la palabra de Dios del corazón del hombre? Veamos lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Fíjense lo que dijo Moisés en el libro de Génesis capítulo 6, los escribió Moisés, perdón. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios conoce el corazón del hombre. Podemos pensar que una persona es muy buena. Ahora que estuvieron las elecciones, no sé si tú leíste por ahí la noticia, que el INE, lo que antes era el IFE, decidió contratar a Rigoberta Menchú para promover el voto en el estado de Guerrero. Rigoberta Menchú es una mujer activista que ha defendido siempre los derechos de los indígenas. Y esas personas tienen cierta reputación delante de los hombres. ¿Sí? Tienen mucha reputación delante de los hombres.
Es una mujer activista que ha luchado por los indígenas. Mas sin embargo, y así te puedo mencionar a varias personas, ¿sí?, que han estado dispuestas a dar su vida por los demás. Pero delante de Dios no basta eso. No basta eso. Dios ve el corazón. Jesús le dijo a los fariseos que si vuestra justicia no fuera, le dijo a sus discípulos, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podían entrar en el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él no solamente ve lo externo, sino lo que hay en el corazón. ¿Sí? Aquellas personas que pues viven una vida de servicio, una vida dándose por los demás, qué bien, pero Dios también quiere el corazón. Dios también quiere el corazón. Dios también quiere que su corazón sea para Él. Bien, Génesis 6, versículo 5, Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Dios miró desde el cielo a la tierra, y todo lo que vio en el hombre fue maldad. Vio que todo designio, todo pensamiento en el corazón del hombre, ¿sí?, todo pensamiento del corazón era siempre solamente al mal. Y créeme que esto a veces, yo sé que para nosotros los seres humanos es un poquito difícil o mucho difícil de entender, porque a veces vemos tantas personas, y me incluyo yo, que son tan serviciales, tan dadas a los demás, ¿verdad? En el mundo normalmente personas que aún están dispuestas a dar su vida, a sacrificar su vida por un ideal, por defender a otras personas, ¿sí? Mas sin embargo la Escritura no miente. ¿Ustedes creen que Dios mienta? La Escritura dice que el corazón del hombre es perverso, ¿sí? La Escritura dice que todo designio del hombre es siempre al mal. Y yo te pregunto, si realmente el hombre tuviera la capacidad para hacer la voluntad de Dios, ¿a qué hubiera venido Cristo a este mundo? ¿Qué caso tendría que vendría Cristo a morir y a sufrir si el hombre tiene esa capacidad para poder obedecer la palabra de Dios? No. El hombre puede hacer lo que él anhela y lo que él desea, pero en su corazón siempre va a haber maldad, ¿sí? A lo mejor no la externa, pero dentro del corazón va a haber maldad. Miren lo que dice el Proverbio capítulo 16, versículo 9. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? En el corazón del hombre siempre está a hacer su voluntad y no la de Dios. Esa es la realidad. ¿Sí? El hombre siempre está pensando en lo suyo. Una persona, por ejemplo, que es avara, que tiene pecado de avaricia, siempre está pensando cómo hacer más dinero. Él no se va a poner a pensar si tiene que buscar a Dios, si tiene que arrepentirse. Él, su prioridad es el dinero, ¿sí? Y así podemos mencionar muchos pecados, como el adulterio, pecados como las adicciones, muchos. El ser humano siempre está queriendo satisfacerse a sí mismo. Pero dice la Escritura, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza los pasos del hombre. Por eso es que hoy podemos tú y yo estar aquí. Porque Jehová enderezó nuestros pasos. Nosotros íbamos en una dirección hacia la perdición. Y Dios dijo, no.
Tienes que caminar por acá. Jehová endereza los pasos. Quisiera que me acompañaran al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. De repente, aquellos que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la Escritura, que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas al hacernos criaturas nuevas, transformar nuestro corazón, podríamos decir, estos versículos son para el mundo. Pero como vamos a ver más adelante, los pecados del corazón no solamente son para el mundo, también son para los cristianos. Por eso dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice así la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Engañoso y perverso. Así define la Biblia el corazón del hombre. Engañoso y perverso. Esa es la realidad. ¿Sí? Eso es lo que la Escritura habla del corazón del hombre. Ahora, si nuestro corazón es perverso y engañoso, ¿podemos confiar en él? ¿Podemos confiar en lo que nuestro corazón, nuestros pensamientos quieran hacer? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no podemos confiar en lo que nuestro corazón nos diga o nuestra mente nos diga? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Para actuar correctamente siempre tenemos que escuchar la voz de Dios. No podemos dejarnos llevar por nuestros pensamientos y nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Dice la Biblia que es engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? O sea que aún pudiendo haber bondad alguna, como te comentaba hace rato, ¿sí? Pudiendo haber buenos deseos, buenos sentimientos en una persona, sigue siendo engañoso el corazón. Sigue siendo engañoso. Ese es el corazón que dirige normalmente nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras emociones. Definitivamente nuestro corazón nos va a hacer errar muchísimo. ¿Sí? Nos va a hacer fallar en muchas cosas. Porque somos dirigidos por un corazón terriblemente engañoso. Por lo tanto, sería una necedad permitirle a nuestro corazón guiar nuestras vidas. Sería una locura permitir que nuestro corazón haga lo que él quiera. La Biblia dice que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a depender de la Escritura, de la palabra de Dios, no de nuestro corazón. El profeta Jeremías también dice que nuestro corazón es engañoso, pero también dice que es perverso. La palabra perverso viene de la palabra hebrea nash, quiere decir incurable. Acompáñenme a Jeremías capítulo 30, versículo 15. Jeremías 30, versículo 15.
Jeremías 30:15 dice así la Escritura: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Sí? ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Incurable es el dolor para muchos. Incurable. Tú pregúntale a un alcohólico si quiere seguir siendo alcohólico y te va a decir que no. Sobre todo cuando ha destruido a su familia. Cuando se queda tirado en la calle, te va a decir que no quiere eso. ¿Sí? Pero no puede. No puede salir de eso. ¿Sí? Una persona que está habituada a mentir constantemente, ¿sí? No puede dejar de mentir. Ya se le hizo hábito mentir para todo. ¿Sí? Miente constantemente. Un adúltero también. Constantemente está adulterando. Incurable. Incurablemente hablando. Humanamente hablando. Es incurable. Él no se puede curar, no es una situación de que pueda decir, yo ya voy a dejar de hacer esto y ahora me voy a portar así. No es tan sencillo como parece. Mas sin embargo, ahí mismo en Jeremías, si leemos Jeremías 30:17, ¿sí? Dice la Escritura que Dios traerá sanidad. Dios traerá sanidad, dice la Escritura en Jeremías 30:17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Sí? Yo haré venir sanidad para ti, dice Jehová. ¿Sí? Él está dispuesto a traer sanidad al corazón. Está dispuesto, mas sin embargo, muchos endurecen el corazón. Muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren someterse a la palabra de Dios. Y siguen dejando que el corazón sea el que tome las decisiones en base a lo que ellos ven. ¿Sí? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve. El hombre está acostumbrado a actuar conforme a lo que él ve, no a lo que la palabra de Dios dice. Esa es la realidad. Y por eso pasan muchísimas cosas. Cosas que no son para bien para el hombre. Veamos lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 17 al 23. Libro de Marcos, capítulo 7. Versículos del 17 al 23. Dijo así Jesús: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño de la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El contexto de este pasaje es cuando cuestionan a Jesús, unos fariseos, acerca de que por qué él no seguía el ritual de los ancianos para purificarse las manos. Eso no quiere decir que Jesús no se quisiera lavar las manos, sino más bien era un ritual que ellos tenían en donde se lavaban las manos 7 veces para purificarlas, para que no fueran contaminados con los alimentos. Jesús les dice, bueno, ustedes están muy preocupados por lo que comen, pero al final del cabo, pues eso se va a la letrina, o sea, eso se va al baño, ¿sí? Mas sin embargo, lo que hay en el corazón es lo que verdaderamente a Dios le interesa. Y le hace una lista de los pecados del corazón. Les dice malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. ¿Sí? O sea, eso es lo que realmente tú debes de estar preocupado, que en tu corazón esos pecados no estén ahí. Eso es lo que realmente debe interesar, no seguir el ritual de los ancianos, de lo que ellos habían puesto, los mandamientos que ellos habían puesto. Y a veces los cristianos, aún los mismos cristianos, pudiéramos estar más interesados en lo que piensa nuestra familia, en lo que piensa mamá, en lo que piensa papá, en lo que piensa mi hermano, mi hermana, mi prima, mi vecino, mi amigo, mi compadre, que en lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? Desafortunadamente a veces estamos más preocupados porque no me deje de hablar mi familiar a querer hacer la voluntad de Dios. Estos fariseos estaban más preocupados por seguir el ritual de los ancianos que por guardar su corazón para Dios. Y el cristiano a veces así actúa. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a veces es muy común, pero demasiado común, que cuando ya eres cristiano, ¿sí?, tengas que corregir a tus hijos, por ejemplo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el padre que ama al hijo lo corrige, dice la Escritura. Eso es lo que te enseña la Biblia. Y si tú le crees a Dios, vas a tener que ponerlo en práctica. ¿Sí? Por algo Dios te lo está diciendo. ¿Sí? Mas sin embargo, muchas veces la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, el hermano, la hermana, dicen, oye, pero ¿cómo vas a corregir al niño, a la niña? ¿Sí? Déjalo, está chiquito. Ya entenderá cuando esté más grande. Y resulta que cuando está más grande ya es peor. ¿Sí? Cosas así tan sencillas, que parecen tan insignificantes, hacen que a veces los cristianos descuiden hacer la voluntad de Dios. Si Dios te lo dice es por algo. Él conoce el corazón del hombre. Él conoce el corazón del muchacho. ¿Sí? Tú tienes que creerle a Dios. Digo, y no se trata de que andes golpeando a tus hijos. Vas a corregirlo. Vas a corregirle una mala actitud, vas a corregirle algo que no estuvo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no corriges al niño, cuando va creciendo, va siendo peor cada vez. ¿Sí? No sé si te ha tocado, pero de repente, aún en un supermercado, ves a un niño que empieza con un berrinche y se tira al suelo y grita y hace, y hasta le pega a la mamá o al papá. No sé si les ha tocado ver eso. ¿Eso es bonito? ¿Eso es bueno? Dices, pues ¿qué será de él cuando sea más grande? ¿Por qué? Porque no hay una corrección a tiempo. ¿Sí? La Biblia está diseñada para el hombre. Dios conoce al hombre, Dios lo creó. Dios es nuestro creador y sabe, así como dicen, de qué pie cojeamos. Y sabe que hay necedad en el corazón del hombre. ¿Sí? Lo sabe perfectamente. Y nos da instrucciones, pero a veces nosotros
estamos más preocupados por los que están alrededor nuestro que por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Hay muchos. Hay muchos. ¿Sí? Estoy seguro que tú tienes uno en tu mente. Hay muchos ejemplos en donde nosotros le damos la prioridad al mundo antes que a Dios. En donde nos preocupamos más por lo que el mundo piensa, por lo que el mundo piensa de nosotros, que en lo que Dios piensa de nosotros, en lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. Hay pecados que están ocultos en el corazón y que no se ven superficialmente. No los podemos ver tú y yo. Dios sí los ve. Pecados como la soberbia, el envanecimiento, la vanidad, la avaricia, la hipocresía, la envidia, los malos pensamientos, hablando de la malicia. Porque obviamente que la Biblia también nos habla acerca de que pueden venir dardos a tu mente y que tenemos que apagar esos dardos. Eso no quiere decir que ya estés pecando, pero si tú eres de los que dicen que piensas mal y acertarás, cuidado, podrías estar cometiendo ya un pecado. ¿Sí? Si para todo tú tienes malicia en el sentido de que tú ves algo y enseguida sacas deducciones, ¿sí? Y das por hecho algo que ni siquiera te consta o ni siquiera has ido a hablar con la persona, ¿sí? Si es verdad o no es verdad. Y tú ya sacaste una deducción, cuidado. Podrías estar en un pecado del corazón. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo está viendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente te dejaste llevar por tu mente. Te dejaste llevar por tus pensamientos. Ahí no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y son pecados muy, pero muy sublimes. ¿Sí? Que nadie ve. Solo Dios lo puede estar viendo. El pecado de hipocresía. Tú puedes aparentar dar una muy buena cara a las personas, a los hermanos, a las hermanas. Pero a lo mejor saliendo de aquí eres el peor. ¿Sí? O la peor. ¿Vamos entendiendo? O sea, no se trata solamente de que los hombres te vean. Tenemos que entender que el primero que nos ve es Dios. ¿Sí? Por eso te leía el Salmo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, decía. O sea, David sabía que Dios conocía todo lo que él hacía. ¿Sí? Que no había nada oculto para Dios. Entonces, eso nos debe llevar a reflexionar y entender que nuestra necesidad de Dios, primero que nada, es grande. Nuestra dependencia. ¿Sí? Pero también que debemos de guardar el corazón. Que debemos guardarnos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos, de nuestras propias emociones. Y someterlas todas a Dios. Creer en su palabra. Más pecados del corazón, la ira, la amargura, la fornicación, obviamente viéndola desde antes, desde la codicia. Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? O sea, tal vez nosotros estemos acostumbrados a ver el pecado hasta que ya se cometió. Dios lo ve desde antes. Dios lo ve desde antes. Dios lo ve cuando está en el corazón. Pecado de incredulidad también es del corazón. ¿Sí? Incredulidad también es un pecado que está en el corazón. El rey David entendió esto y no confiaba en su corazón, sino en la palabra de Dios. Así debemos de ser nosotros. Debemos de confiar en la palabra de Dios, no en lo que nuestro corazón nos diga, en la palabra de Dios. Si yo voy a hacer algo es porque ya fui a Dios, ya le pedí consejo, ya oré, ya leí la palabra de Dios y entonces lo hago. Sobre todo digo, sería para prácticamente todo, pero mucho más cuando tú quieres tomar una decisión de trascendencia para tu alma. ¿Sí?
No es nada más tomar decisiones a la ligera o dejarte llevar por tus sentires. Es ir a la palabra de Dios y que sea Dios el que te confirme, ¿sí?, lo que tienes que hacer. Salmo 19, versículos 7 al 12. Salmo número 19, versículos del 7 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice el salmista David, dice: la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Él tenía claro, el rey David tenía claro que la ley de Jehová era perfecta y que convertía el alma. Que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, si tú lees este salmo, te das cuenta que él no está viendo no se está viendo a sí mismo para tomar o para creer en lo que él piensa. Él ve la palabra de Dios para tomar dirección en su vida, porque sabe que Dios no se equivoca, sabe que Dios hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón, ¿sí? No puede haber mayor gozo en el corazón del hombre que obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Por supuesto que hay gozo en obedecer la palabra de Dios. Hay un deleite, ¿sí? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, dice. El temor de Jehová es limpio, ¿sí? Es algo que en lo particular se los comparto. Yo le pido mucho a Dios todos los días: Señor, pon temor en mi corazón, pon temor santo, ¿sí? Porque si hay temor santo de parte de Dios, vas a poder guardarte del mundo, vas a poder guardarte de las cosas que te quieren arrastrar, que te quieren llevar, ¿sí? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice. O sea, Dios siempre que envía un juicio o algo a tu vida es para bien, para hacerte un bien. Aunque en el momento no lo entendamos, lo vas a entender después, ¿sí? Y vas a entender que en ese momento era necesario que eso te sucediera, ¿sí? Porque Dios te ama y no te quiere ver perdido, ¿sí? Dice: tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, constantemente la palabra de Dios constantemente nos está haciendo ver nuestras deficiencias, lo que necesitamos quitar, lo que necesitamos mejorar. Eso es lo que hace la palabra de Dios, amonestarnos constantemente. Por eso es muy importante que leamos la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón, dice la Escritura. Dice la Biblia que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque al final espera la corona de vida, dice la palabra. Y después hace una pregunta el salmista y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entenderlos? Y dice: líbrame de los que me son ocultos. Fíjense, el salmista hasta donde hay un conocimiento pleno de lo que hay en su corazón, ¿sí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice.
Y después le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Y aquí los estudiosos hablan de los famosos pecados de hierro. Pecados de hierro son aquellos que podemos llegar a cometer por ignorancia. ¿Sí? Esos son los pecados de hierro. Aquellos pecados que podemos hacer algo que es pecado y no lo sabíamos, y de repente la palabra de Dios viene y te muestra que es un pecado y igualmente tienes que reconocerlo, confesarlo y Dios tiene que perdonarte por ese pecado. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Una pareja, por ejemplo, que nunca ha buscado de la palabra de Dios, nunca ha escuchado de la palabra de Dios y viven en una unión libre, en fornicación. ¿Sí? Están en un pecado de fornicación, pero probablemente nadie les ha dicho que están en un pecado de fornicación. Un día se acercan a buscar de Dios, escuchan la palabra de Dios, escuchan lo que es la fornicación, y dicen, bueno, pues nosotros estamos en ese pecado de fornicación. ¿Sí? Se arrepienten, por ejemplo, se casan. ¿Sí? Era un pecado, sí era un pecado, pero no a cierto punto, no tenían un conocimiento de la verdad. ¿Sí? Es un ejemplo, hay miles de ejemplos de pecados de hierro. Aún entre hermanos, ¿no? De repente, a lo mejor tú le prometiste algo a un hermano, se te olvidó, ¿sí? ¿No te acuerdas? El hermano le da pena recordártelo, o la hermana, con el paso del tiempo te acuerdas, ¿sí? Lo que habías prometido y no cumpliste, vas y pides perdón, te disculpas, hermano, discúlpame, se me olvidó, aquí está lo que te prometí. ¿Sí? Son pecados de hierro. O sea, ¿por qué? Porque tú lo prometiste. O sea, tú puedes decir, se me olvidó, pues ¿cómo va a ser pecado? Pero pues tú lo dijiste con tu boca. ¿Sí? Así son los pecados de hierro. Y el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Pero el Salmo 19:13, ahí mismo abajo en el versículo que sigue, en el mismo Salmo, este versículo nos habla más claramente de la condición del hombre. Dice el salmista, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Alguien se acuerda que David mandó a censar al pueblo de Israel? Se envaneció. Señor de soberbia, y mandó a censar al pueblo de Israel. Que aunque su capitán le decía, no lo hagas, ¿sí? Él lo hizo. Y hubo un castigo para el pueblo de Israel por esa decisión. Aquí el Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Él sabía el rey David que su corazón se podía llenar de soberbia. Y le pide a Dios que lo libre de la soberbia. ¿Sí? ¿Has leído en Santiago cuando dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido? ¿Sí? Aquí hablamos también de un corazón regenerado. Un corazón regenerado que pone primero que nada la palabra de Dios como guía para su vida, pero que además está consciente de lo que puede haber en su corazón, de ese viejo hombre que está ahí todavía queriendo salir. ¿Sí? Y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. ¿Has leído el texto que dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia? Pero necesitas estar consciente que hay en tu corazón. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Aquí podríamos cambiar la palabra soberbia nada más. Que tu oración pueda ser, preserva también a tu siervo de las envidias. Preserva también a tu siervo de las codicias.
Preserva también a tu siervo de la ira. Preserva también a tu siervo de la amargura. Preserva también a tu siervo de los malos pensamientos, pecados del corazón, que tal vez ningún hermano o hermana los puedan ver, pero que pueden estar ahí. Preserva también a tu siervo de la hipocresía. Preserva también a tu siervo de la vanidad. ¿Me entienden? ¿Entienden qué importante es entender lo que hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? Es importante. Dice el salmista, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nosotros, tú y yo, es necesario que entendamos que vivimos bajo la gracia. Bajo la gracia de Dios. No porque nosotros seamos mejores que los que están afuera, sino porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y Él quiere seguir siendo bueno con nosotros. Pero necesitamos vivir bajo su gracia. Necesitamos depender de Él en todas las cosas, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra necesidad, pedirle. Pero si tú no estás consciente de tu necesidad, si tú no estás consciente de lo que hay en tu corazón, si tú no estás consciente de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? No va a pasar absolutamente nada. Si tus pensamientos es querer seguir haciendo lo mismo, no va a pasar nada. ¿Sí? Porque tampoco Dios te va a obligar. ¿Sí? Dios tampoco te va a obligarte a que tú creas en su palabra. Dios te trajo a este lugar. Dios te habla. Dios te dice a través de la Escritura lo que quiere que hagas. Pero es tu decisión. Tú necesitas entender y creerle a Dios. Necesitas creerle a Dios. Necesitas decirle a Dios, Señor, pues realmente mi corazón está lleno de maldad. Aún muchas veces ni siquiera es el corazón, a veces son pecados que practicas externamente, ¿sí? Mas sin embargo la enseñanza de hoy habla acerca de los pecados del corazón. Pero es necesario que aprendamos mediante la Escritura a conocer nuestro corazón. No es bueno, ¿sí? No es bueno que en nosotros haya un pensamiento, ¿sí? De pensar que en nuestro corazón es bueno o es recto, sin antes dejarnos examinar por la palabra. Dios quiere que nos dejemos examinar con su palabra para no hacernos rectos en nuestra propia opinión. ¿Sí? Él no solo ve lo de afuera, sino que conoce lo que hay dentro de nosotros. Él quiere que saquemos todo pecado que pueda estar oculto en nuestro corazón. Tú y yo solamente nos vemos externamente. Dios ve nuestro corazón. Y el libro de Proverbios nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios quiere que aprendamos a guardar el corazón de toda inmundicia, de toda cosa que quiera contaminarnos. Pero es necesario que le creamos a Dios. Vamos a tener una administración. Cierra tus ojos. El libro de Ezequiel hace una promesa.
Dice así esta promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la promesa que Dios le hace al hombre. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27. Déjame decirte que si tú eres una persona que es arrastrada fácilmente por sus deseos, por sus pensamientos, por sus emociones, tú necesitas un corazón nuevo. Tú necesitas que Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Un corazón que sea sensible a la palabra de Dios. Un corazón que esté dispuesto a obedecer su palabra. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Con poder te pondré en este pueblo, contra ti no vencerán. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Si entresacares lo precioso de lo vil. Déjame decirte que no es porque puede haber algo precioso en tu corazón, o tal vez sí, si en tu corazón está la palabra de Dios. Si en tu vida tú has decidido creerle a Dios y poner por obra su palabra, eso es lo precioso que puedes sacar de tu corazón. Dice la Escritura que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es la palabra de Dios la que debe dirigir tu vida, controlar tu vida, regir tu vida.
Se dice que el tesoro está en el corazón. Tu corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Si te preguntas dónde estás o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Poned ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios. Que ese sea nuestro pensamiento, que ese sea nuestro deseo, amado, amada. Buscar a Dios cada día, agradarle, hacer su voluntad. No dejarnos arrastrar por nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras emociones, sino todo llevarlo a Cristo, a su palabra. ¿Qué te parece si terminamos esta enseñanza cantando este último canto? Te pido que si quieres quedarte sentado, ponerte de pie, como tú gustes, pero dile a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, cámbialo, transfórmalo, hazlo cada día más como el tuyo, que cada día pueda yo entender más tu palabra, que cada día esté deseoso de ponerla por obra, que como decía el salmista David, que le había dado los deseos de su corazón, que los deseos del corazón de Dios estén en nuestro corazón también. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. De gloria en gloria
te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amén. Y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Así es, Padre. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Dile a Dios que cambie tu corazón. Dile a Dios que lo necesitas mucho. Que todo lo que hay en tu corazón sea limpio. Pídeselo. Que tus pensamientos y tus deseos sean para Él. Que Él pueda ver en tu mente, en tu corazón, que hay un deseo genuino de buscarle, de hacer su voluntad, de agradarle. En medio de luchas, de aflicciones, de pruebas, de tentaciones y aún de pecados, hay un corazón que desea agradarle, que desea hacer su voluntad, que ha entendido que no hay cosa mejor que seguirle, que creer en su palabra. Se dice que el tesoro está en el corazón. Tu corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan, o llevarlo donde hay seguridad. En ti estamos seguros, Jesús. Hay un tesoro
tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Si Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Que Él sea la razón para vivir, que Él sea la razón por la cual tú vives. Si te preguntas dónde estás o a dónde te diriges, Él nos dejó un rumbo que seguir. Solo sigue el mapa que Él dejó y camina en sus pasos. Fallar no puedes, no escojas sin pensar. Hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia, y Él será mi razón hasta morir. Y Él será mi razón hasta morir. Amén, Padre. Así es, Padre, que esa sea la razón por la cual hoy vivimos, Señor. Que sea para ti, Padre. Que el mundo y aún nuestro propio corazón nos quieran desviar de ti, Señor. No lo permitas, Padre. No lo permitas, Señor. Que siempre nuestro corazón esté rendido a ti. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que la hagas real en cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego que aprendamos, Señor, a guardar el corazón. Como dice tu palabra, que toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Señor. Que aprendamos a tener vida, Señor. Y lo primero que tenemos que hacer es guardar el corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pecados no se enseñoreen de nosotros, Padre. Que nuestros deseos no sean sobre nosotros, sino sean tus deseos en nuestras vidas, Señor. Sean tus pensamientos en nuestras vidas. Tu palabra dice que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos tus caminos, Señor. Que sean tus pensamientos y sean tus caminos obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, llénanos de tu Espíritu Santo para poder hacerlo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, por esta reunión, por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bendito seas, Señor. Muchas gracias, Padre.